Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Nos encaminamos a unas elecciones con 43 partidos inscritos, muchos de ellos de nombre desconocido para la población y unos pocos miles de supuestos militantes. Se perfilan docenas de potenciales mini candidatos presidenciales y miles de candidatos al Congreso. Si gana alguien con un escaso porcentaje de los votos y un Congreso atomizado, está garantizada la ingobernabilidad del país en el siguiente periodo presidencial. Para analizar este preocupante panorama, me acompañan Omar Aguapara, doctor en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad de Texas en Austin, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Jeffrey Radzinski, analista político y director ejecutivo del grupo Fides Perú, y José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Electoral. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches. Omar, hay un gran malestar contra la política y los gobiernos de turno, que resulta difícil de capitalizar por los partidos organizados con trayectoria y funciona como caldo de cultivo para candidaturas efímeras y oportunistas que pueden terminar ganando las elecciones por el desinterés ciudadano. Además, se está imponiendo la costumbre de dejar flotar los conflictos y los problemas nacionales sin encararlos, sin resolverlos y sin necesidad de explicar o justificar los errores cometidos y la casi nula capacidad de gestión pública. ¿Será posible salir de esta inercia que puede ser la antesala de un Estado fallido? Es una buena pregunta. Las condiciones están, creo que es casi un cara y sello para lo que va a ser la elección de abril, ¿no? Puede haber una continuidad de lo que estamos viendo, que es una caída muy severa en términos de régimen político. Hay coincidencia total en Freedom House, Varieties of Democracy, The Economist, que hay una caída del índice democrático en Perú sostenido desde el 2016 en adelante, pero más abrupto desde el 2020, con el autogolpe de Castillo y luego con el gobierno de Dina Boluarte. Y el 2026 lo que nos ofrece es una posibilidad de volver a tirar los dados, porque va a ser una especie de azar con 43 partidos políticos, y puede que se continúe en este ciclo de inestabilidad que bien has descrito, donde tendremos un presidente elegido con escasos congresistas de manera débil, o puede también darse la ocasión para que haya una confluencia en torno a alguna candidatura, ya sea de derecha, de centro, izquierda, centro derecha, pero que reúna, que congrega, que permita ofrecer una mirada conjunta y garantice un poco de estabilidad y gobernabilidad al país de cara de abril y julio en adelante. De no haber eso, el escenario más probable es un presidente débil en manos del Congreso y rezando para llegar a tener 44 congresistas que le permitan evitar una vacancia. Pero todavía están dadas las condiciones, tenemos un año por delante. En Transparencia estamos trabajando bastante en el tema de promover alianzas electorales, por ejemplo, y buscar que los partidos encuentren puntos de común, no solo para que pasen la valla electoral, que es un primer reto que tienen que enfrentar, pero también pensando en la gobernabilidad en adelante. No existen 43 ideologías ni planes de gobierno en el país. Y sí creemos que una forma de salir de esta crisis es si logramos encontrar un norte y los partidos políticos tienen la madurez para hacerlo en conjunto. José Manuel, para poner lo que se nos viene en contexto, ¿por qué estas elecciones generales son o serían distintas a todas las anteriores? Pero hasta 1993 hubo bicameralidad. ¿Qué otras cosas son diferentes? Bueno, en principio eso, ¿no? Van a ser distintas porque hay bicameralidad, al menos yo y creo que mis compañeros en la mesa no hemos votado por senadores, ¿no? Va a ser entonces la mayoría de peruanos por primera vez va a elegir un Congreso bicameral y eso hace distinta la elección porque tienes que elegir dos cámaras, pero además la elección del Senado se va a hacer en dos modalidades. Una modalidad que es llamada en distrito único nacional, es decir, se van a presentar 30 candidatos por cada uno de los 43 partidos y su campaña va a ser a nivel nacional porque tanto en Puno como en Lima como en Moquegua vamos a poder votar por cualquiera de esos 30 candidatos de la lista única nacional. Y los otros 30 senadores se van a elegir
salvo en Lima, que elige 4 senadores, los demás departamentos del Perú o circunscripciones electorales van a elegir un solo escaño, es decir, se hace la elección en distrito electoral múltiple, es decir, hay 2 modalidades. En ambos hay la modalidad o el uso del voto preferencial, que digamos haría similar la elección a las que antes hemos tenido para el Congreso, pero son 2 columnas que vamos a encontrar tanto para el Senado nacional como por distrito, que podría generar una confusión, porque vas a tener un candidato número 1 en Puno, que es por el distrito de Puno, pero vas a tener al candidato número 1 que es por el distrito nacional. Entonces la gente podría votar por el 1 de Puno pensando que es el candidato nacional o viceversa. Entonces eso genera la confusión. Respecto a la elección de la Cámara de Diputados, en realidad no ha cambiado más que el nombre, porque la elección es similar a la de los congresistas. Se va a elegir en cada uno de los departamentos o distritos electorales, más Lima, provincias, el Callao y los peruanos en el exterior. La cantidad de diputados es básicamente similar a los congresistas que elegía cada departamento, con la única diferencia que Lima, que en el 2021 eligió 33 congresistas, ahora elige 32 diputados, ha perdido un escaño, y Madre de Dios, que históricamente elegía un solo congresista, ahora va a elegir 2 escaños porque ha aumentado su población electoral. Y bueno, tenemos la elección del Parlamento Andino también, que se eligen a 5 parlamentarios en Distrito Único Nacional. La gente ya sabe cómo es esa elección, pero la diferencia es esa, que en el 2021 en la cédula de sufragio tú encontrabas 3 columnas para la elección presidencial, para la del Congreso y el Parlamento Andino, y ahora te vas a encontrar con 5 columnas, porque son 5 elecciones, pero además prácticamente se habrán triplicado el número de partidos. Creo que en el 2021 estuvieron en el 20, digamos, partidos los que postularon, ahora van a ser 43 y se ha duplicado. Eso va a hacer que tengamos más de 11.000 candidatos, entre candidatos a la plancha presidencial, senadores, diputados y Parlamento Andino. Es decir, el abanico va a ser muy grande para que los ciudadanos podamos elegir. ¿Y cómo se va a poder elegir entre tantos miles de candidatos al Congreso? Mira, yo creo que ¿Cómo van a ser las cédulas? La cédula, ya la OMPE ha adelantado que va a ser prácticamente una cartulina enorme. Como dije, va a tener 5 columnas y hacia abajo tendrá los espacios para los 43 partidos, salvo que lleguen a hacer alianza. Yo dudo que logren hacer alianzas, pero si es que hay alianzas, digamos, igual vamos a tener unas 35 organizaciones políticas, no va a reducir mucho la cédula. El problema es que la ley dice que el ciudadano en la Cámara Secreta solo puede estar 1 minuto, pero esa ley está desfasada, porque 1 minuto podrás elegir pues, en el 2021, que eran menos elecciones. Ahora con 5 elecciones te va a demandar más tiempo votar, y además ubicar a tu candidato o a tu partido en una cédula tan grande va a hacer que el voto demore. Un tremendo problema. Jeffrey, debiéramos medir las consecuencias de nuestros actos. Siguiendo la recomendación de la Comisión de Reforma Política de Vizcarra, se eliminó el requisito de más de 700.000 firmas de adherentes y se redujo drásticamente el número de firmas requerido a 25.000 militantes. Esto ha conducido a 43 partidos inscritos y una fragmentación que exuda ingobernabilidad. Por si esto fuera poco, se están descubriendo casos de aparente falsificación de firmas en los pequeños grupos inscritos. ¿Cómo pudimos caer en este despeñadero? Bueno, en primer lugar, tener claro que estas reformas político-electorales fracasaron. Y la evidencia más clara de ese fracaso es que precisamente tenemos este inédito número de 43 organizaciones políticas inscritas, y tenemos diría yo, eufemismo de 25.000 militantes como mínimo, porque en la práctica muchas de las organizaciones políticas tienen algunos cientos de militantes y luego tienen pues padrones con gente que efectivamente firmó y no hay tal militancia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es eso. Yo creo que estamos todavía a tiempo de lograr algunas alianzas electorales. Efectivamente es difícil, yo coincido en que es complicado
en que lo más probable es que tengamos un récord de organizaciones que participan, pero todavía se puede reducir. Creo que ha sido adecuado que se postergue la fecha, el plazo para poder concretar alianzas, que inicialmente terminaba en mayo y ahora va hasta octubre, con lo cual hay un periodo de tiempo para que se logren algunas. ¿Cómo caímos en esto? Bueno, caímos por la calidad de los políticos que tenemos y precisamente porque la representación nacional, nuestros legisladores y el debate público tan ausente de cuestiones relevantes en materia electoral, de alguna manera también ha llevado a esto o ha derivado en esta convergencia. Pero Gonzalo, solo para ver en perspectiva política también algunas diferencias con este proceso electoral, complementando lo que decían mis colegas. No solo es el récord inédito y la vuelta a la bicameralidad. En el contexto político, hoy, a poco menos de un año para las elecciones, tenemos el gobierno más desaprobado desde que existen estudios de opinión. Hemos estado en el país en situaciones peores, sin duda. Pero es un momento político en el que los liderazgos son muy débiles, y ahí están las encuestas, no hay liderazgos políticos, el gobierno tiene una desaprobación enorme, el repudio a la política y lo político es muy grande, entonces hay una desafección muy grande, y para estas organizaciones políticas solo hacerse conocidas, mostrar que existen en la ciudadanía es todo un reto, y yo partiría por ahí. Digamos, como un prerequisito para entrar a una campaña ordenada. Omar, ¿tú crees que es posible un escalamiento de posibles sanciones e inhabilitación de candidaturas por los organismos electorales y el sistema de justicia, dado que hay tanto candidato? ¿Podrían excluirse partidos políticos sobre la base de denuncias judiciales presentadas por ciudadanos? Y con tanto candidato y tantos partidos, creo, la tentación de irse por la tangente judicial o administrativa para sacar del medio a competidores va a estar fuerte. Sí, sin duda, pero puede ser peligroso también. Hay que ser muy cuidadoso con un principio básico, creo que es del derecho a la participación política. Han habido casos en los que ameritaba, desde Transparencia hemos hecho un poco la comparación cuando se anunció este posible impedimento de Fuerza Popular, por ejemplo, y se comparó el caso con Antauro. Creo que quedó claro que el caso de Antauro y excluir al partido político Antauro por atentar contra el régimen democrático era muy distinto del caso de Fuerza Popular. Hemos tenido precedentes, el caso de Julio Guzmán, de César Acuña en el pasado, donde ciertas candidaturas muy cercanas a las elecciones fueron tachadas y excluidas del proceso electoral. Yo esperaría que no se sucedan esas cosas, yo preferiría que sea la ciudadanía la que elija. Yo sí estoy en contra de que se hayan eliminado las PASO. A mí me parece que eso hubiese evitado, por ejemplo, que partidos efímeros llegaran a abril o partidos sin real base. Porque de haber tenido las PASO en octubre, iba a ser una elección complicada con 43, en noviembre, en diciembre, iba a ser una elección caótica como la de abril. Pero ¿qué hubiese pasado? Sacábamos del camino 30 partidos en ese momento. Y un partido, para poner un ejemplo, un partido que de repente crece mucho en la última semana no hubiese tenido esa oportunidad. Un partido que tiene 0,1% en diciembre no llega a abril. Y si tiene 0,1% de aprobación o de apoyo en diciembre, significa que no es un verdadero partido político, que no tiene apoyo en la ciudadanía. Entiendo el argumento de parte de los liderazgos partidarios que sintieron una invasión en sus criterios de democracia interna con las PASO, y es un argumento válido, pero me preocupa mucho que hayamos perdido el elemento de filtro. ¿No? Muchos países del mundo tienen 50 partidos políticos, incluso sistemas bipartidistas, pero que solamente importan 2 o 3 al final de cuentas. Y lo que decía Jeffrey es, al final, tenemos 43, y lo dramático no es que tengamos 43, es que no hayan 2 o 3 fuertes, o 4 que realmente representen ciertas ideas, ciertas tendencias. Acá ahorita los 43 son, para la ciudadanía, son, con escasas excepciones, casi lo mismo. Y las encuestas están mostrando eso. Pero que no haya 3 o 4 atractivos que dejen fuera de carrera a todos los demás, no depende de los electores, ¿no? Sino de la oferta. Y por ese lado de repente es donde fallan las cosas. ¿Qué piensas tú de las PASO, José Manuel? ¿Crees que hubieran sido
Seamos realistas, estamos en el Perú. ¿Crees que hubieran funcionado? Bueno, yo he sido uno de los principales críticos de las PASO. Ahora, nunca sabremos si hubieran funcionado porque no se llegaron a implementar. No sé si hubiera sido el filtro necesario para reducir y quitarte 30 partidos porque la valla era de alcanzar solo 1,5% de votos y en las elecciones extraordinarias para el Congreso del 2020, 19 o 20 partidos pasaron el 1,5%. Es decir, posiblemente de los 43, como 30, hubieran pasado esa valla. Ahora, el tema era mi crítica era por algunos aspectos que podría explicarlos acá. Primero, el costo de hacer unas PASO implicaba gastar lo mismo que se va a gastar en el presupuesto para las elecciones generales, que podrían superar los 300 millones de dólares. Segundo, que en un país con partidos políticos donde no hay tradición democrática, sino que siempre los candidatos presidenciales son siempre los líderes de los partidos, las PASO no iba a permitir que realmente haya una competencia y en cada partido se presenten 2 o más precandidatos y los ciudadanos y los afiliados del partido elijan al mejor. Íbamos a ir a ratificar a César Acuña, íbamos a ir a ratificar a Keiko Fujimori, es decir, nadie iba a competir con ellos en esos partidos y por lo tanto el gasto que se iba a hacer, además que eso implica que la gente vote una fecha adicional, iba a ser, creo que yo, inútil. Pero además, en el ámbito de las PASO para elegir a los candidatos al Senado y diputados, uno podría pensar que las PASO sí iba a permitir que haya competencia entre varios candidatos y los mejores candidatos sean elegidos, luego los candidatos oficiales de los partidos. Pero como estaba diseñada las PASO, hay que recordar que se mantenía la cuota del 20% de designados en cada partido. Entonces, si existía la posibilidad de que los partidos digan que en los primeros lugares iban a ir a dedo tales y tales personas, las PASO no iban a servir porque los que iban a ser elegidos en las PASO iban a ir en los lugares posteriores a los número 1 o 2 con pocas posibilidades de luego acceder al Senado o diputado. Es decir, las PASO no, como estaban diseñadas, más allá de que tenían una buena intención, creo que yo por el diseño que tenían no iban a dar el resultado esperado. ¿Quieres agregar algo a esto? Yo quisiera agregar algo con el tema de la exclusión de candidatos que comentaban hace un momento. Con el nuevo cronograma ya aprobado, recordemos que ya estamos a menos de un año de las elecciones y ya las normas están aprobadas. Con el nuevo cronograma se puede excluir a candidatos hasta un mes antes de las elecciones. Yo creo que eso, por ejemplo, sí es un error. Creo que es muy cercano a la fecha de las elecciones, ¿no? Recién vamos a tener en diciembre la inscripción de las listas. El proselitismo fuerte va a arrancar a fin de año y lo vamos a tener todo el verano, enero, febrero, marzo, abril. Y le pueden decir la segunda semana de marzo a los candidatos, bueno, usted está excluido. Creo que eso es tardío, faltando un mes, pero eso ya está aprobado. Quería anotar eso. Pero lo del mes es la etapa final para resolver en segunda y última instancia. Es el plazo máximo, sí. Porque no es que 30 días antes te excluyen. No, pero hasta 30 días antes se tiene que resolver la apelación. Correcto. Pero ya vendría excluido de un mes antes por lo menos. Claro, pero digamos la ratificación, la certeza de quiénes pueden ser candidatos y quiénes no, recién la vamos a tener 30 días antes de las elecciones, ¿no? Entonces, eso va a generar cierta incertidumbre y eventualmente vamos a ver qué sucede. Podrían darse el caso de algunas figuras que tengan, digamos, cierta relevancia ya en campaña y faltando 4 o 5 semanas te digan ya no puedes participar, esté excluido. Yo creo que eso es un error. Eso sí quería anotarlo, así como creo que era un acierto el tema de dar plazo para las alianzas electorales. Y algo más, si me permites agregar, sobre la atomización y la paradoja que se puede dar con tantas organizaciones políticas. No necesariamente tener tantos candidatos implicará un parlamento más fragmentado, más atomizado. Y no necesariamente tampoco implica que el voto no se pueda concentrar. Recientemente en Ecuador hubo récord de candidaturas, 16 candidatos a la presidencia, pero entre los 2 primeros concentraron más de 75% del voto. Entonces, ¿no? Hubo 9 candidatos que no llegaron al 1% y el tercer lugar tuvo 5%. Entonces, creo que es un fenómeno interesante, me llamaba la atención,
porque en Bolivia sucede ahora lo mismo, que están iniciando campaña electoral y están sorprendidos porque van a tener 13 candidatos. ¿No? Quería notarlo, ¿no? Porque... Pero la posibilidad que los dos primeros tengan más del 50%, acá creo que es bien remota. Es muy remota, es muy remota. Ecuador no es un buen paralelo, ¿no? Totalmente, es muy remota, pero lo que se necesita, y ahí tomo lo que decía Omar, son 3 o 4 liderazgos que de alguna manera encaucen y marquen el espectro. Y yo vuelvo como ejemplo a las elecciones de 2006, que hasta la fecha es la que mantiene el récord de candidaturas, tanto al Parlamento como a la presidencia, donde sí hubo una concentración en 3 o 4 figuras. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Jeffrey, quería preguntarte cómo evalúas el financiamiento estatal de los partidos. ¿Ha sido supervisado correctamente o se ha convertido en un negocio? Y por otra parte, siendo realistas, ¿existe alguna manera de frenar el creciente financiamiento de campañas y agrupaciones por las economías ilegales? Es muy complicado el control del financiamiento de las economías ilegales y todo apunta a que van a tener un papel importante en el próximo proceso electoral, yo diría en el próximo ciclo electoral, no solo en las elecciones generales que nos estamos refiriendo, abril, junio, sino también en las municipales y regionales de octubre del próximo año. El control del financiamiento es complicado, hay financiamiento en este momento privado y público. La rendición de cuenta de las organizaciones políticas no es clara y comienza en una etapa, digamos, avanzada del proceso. En este momento, por ejemplo, no hay obligación de rendir cuentas respecto a temas que tengan que ver con campaña y ya hay movimientos preelectorales muy importantes en varias regiones del país. Entonces, creo que ahí... digamos, hay un reto muy grande, no solo en el control, sino en el manejo de muchos recursos. Y nuevamente, creo que hay que hablar de todo el ciclo electoral. En las elecciones municipales y regionales que tuvimos en las anteriores, el movimiento de economías ilegales con candidaturas era enorme, enorme. Yo creo que eso lamentablemente se va a dar, incluso se va a incrementar. José Manuel, ¿crees razonable el reconteo de votos? ¿Crees que funcionará que la OMPE los mantenga en custodia por 90 días? Bueno, me sorprendió mucho que el jefe de la OMPE haya sido quien haga la propuesta de que se utilicen estas cédulas que... El Congreso aprobó una ley que solo establecía que se guarden las cédulas escrutadas, pero esa ley tenía un defecto, no decía para qué se iban a guardar, no tenía el procedimiento para que se haga el recuento. Y la OMPE, que era crítica a este recuento de votos, fue la que presenta el primer proyecto al jurado para que finalmente estas cédulas que ya se iban a guardar tengan una utilidad. Vamos a ver cómo nos va. Felizmente hay un candado fuerte que va a ser difícil de que se rompa porque el recuento de votos solo va a ser posible si el jurado electoral especial de oficio determina que en una determinada mesa el acta tiene tantos errores que no pueden ser salvados con el otro ejemplar del acta electoral, que se tendrá que recurrir a esas cédulas que están guardadas y se dispondrá el recuento. Es decir, no existe en nuestra norma el recuento a pedido del partido. Es decir, acá no va a haber un partido que diga que como he perdido, pido que se recuenten todas las cédulas porque están en la bolsa. Eso la ley no lo permite. Solo se permite que se recuente en aquellos casos donde el acta de la mesa tiene errores que son insalvables. Pero yo quería acotar algo sobre lo que ha señalado Jeffrey respecto al tema del financiamiento y de las economías ilegales. Creo que uno de los defectos principales que han habido en el Congreso y en las reformas electorales que se han trabajado es que no se ha puesto puntería al tema del financiamiento de las campañas y al cronograma de la campaña electoral. En el Perú sabemos que los partidos pueden hacer campaña electoral hasta 24 horas antes de la elección, pero no tenemos una fecha de inicio. ¿Eso qué significa? Que hoy, que todavía no sabemos quiénes son los candidatos oficiales, ya hay personas haciendo campaña o precampaña y gastando un montón de dinero. Hace 2 semanas me fui a Ica, pasé por Ica
y toda la ciudad de Ica estaba pintada con la lampa y los colores de Acción Popular. Perdí la cuenta entrando a la Huacachina de cuántos paneles y posteras habían. ¿Cómo se financia eso? Si es que en este momento nadie le da cuenta a la OMPE del gasto de esa campaña porque la ley no te obliga a declarar la pre-campaña. Entonces, todo lo que ha dicho Jeffrey tiene razón. Nadie va a poder controlar el dinero que entre por abajo de la mesa porque por lo menos hasta diciembre que sean candidatos, todo lo que se gaste, nadie lo va a controlar. Cambiando algo de tema, Omar, una encuesta hace unas semanas reveló que 70% de los peruanos quieren menos partidos, pero solo 28% cree que las alianzas son el camino. Bueno, simplistamente parecería obvio, las alianzas son alianzas de partidos que nadie quiere. Sin embargo, las alianzas parecen ser de lejos la mejor opción para evitar los peligros de docenas de candidaturas. ¿Qué se puede esperar de las alianzas? ¿Qué se les puede pedir? Bueno, para nosotros ha sido un tema muy importante, lo estamos trabajando desde el año pasado, estuvimos a favor de la propuesta que finalmente se legisló de que solo se aumente un porcentaje, un punto porcentual indistintamente de cuántos partidos se suman a una alianza política. Antes eran uno por cada partido, entonces si entraban 10 se sumaban 10 puntos a la valla. Y además habíamos propuesto la idea de frentes electorales de tal manera que una locomotora presidencial o un solo candidato presidencial pueda arrastrar listas parlamentarias distintas como en México, donde Sheinbaum, por ejemplo, llevó no solo a su partido, el partido a Morena, sino también al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Y eso podría haber ayudado a reducir un elemento de fricción que suele hacer el tema de cómo componer una lista parlamentaria, de qué número te toca a ti, qué número me toca a mí. Nosotros además hemos trabajado y hemos encargado un estudio y hemos hecho un propio estudio nosotros que hemos tenido, y para demostrar que creo que sí hay una buena voluntad entre los partidos políticos, hemos tenido en nuestras oficinas a más de 20 partidos políticos, invitamos a todos, nos aceptaron la invitación más de 20, y ahí hubo un escenario donde también te das cuenta que muchos de ellos ni siquiera se conocen. Entonces, no vas a formar una alianza si ni siquiera tienes el número o el contacto del secretario general del otro partido. Y se dan, hay creo, actitudes favorables a ello. Los propios partidos entienden que tienen una muy alta chance de desaparecer del sistema. Y a pesar de esta idea de que las alianzas no son tan positivas, creo que queda mucho en la imagen de la gente la experiencia más reciente de Alan García con Lourdes Flores, que a pesar de todo pasó la valla, sacó 5,8%, y hemos hecho el recuento, y para atrás, las 16 alianzas que hay registro, todas tuvieron representación parlamentaria. Y le hemos querido transmitir ese mensaje a los partidos para decirles, si quieren realmente ocupar un puesto en el Parlamento, tienen que ir en alianza, si no, tienen la más alta chance de perder su inscripción. Y creemos que va a ser posible. Han habido casos exitosos. Lourdes Flores pelea la elección del 2001 y del 2006 como parte de una alianza en la que estaba también Solidaridad Nacional y Renovación Nacional. Hay varios casos positivos. El Fredemo es una alianza entre Libertad, Acción Popular, el PPC. No es algo que debemos ver como algo negativo, pero creo que está un poco impregnada la idea de que esto se trata de un matrimonio por conveniencia, o que se están juntando agua y aceite, o que simplemente se trata de una estrategia, ¿no? Yo creo que sí, entre los muchos partidos políticos, y ya ha habido un precedente, hace poco se juntaron en términos de seguridad ciudadana, por ejemplo, algunas agrupaciones de centro-derecha, y creo que es un elemento que nos puede ayudar, pero ya va a depender mucho de la disposición de cada partido, ¿no? Pero también los partidos piensan que manejar su propia lista les permite colocar a su gente en los puestos que quieran, tentar, y no les sale muy a cuenta esto de participar en listas comunes. Ahora, yo no sé si estos partidos tengan la capacidad de llenar todos los cargos que están a disposición, porque ahora incluso con Senado, en muchos casos van a tener problemas para llenar esos espacios, ¿no? Yo no sé si tengan las candidaturas. Otra herramienta que le estamos dando es la posibilidad de filtrar a sus candidatos, para que no se encuentren con sorpresas, con gente con antecedentes penales, judiciales.
que mucho daño le puede hacer a esas agrupaciones. Entonces, también hay que ver si hay un elemento de desprendimiento y de no tener el control total sobre la lista, pero va a tener que ser necesario. Es un sacrificio que creo que hay que hacer, ¿no? Pero creo que no te he oído hablar de alianzas programáticas. ¿Ese no es un componente importante? No, sin duda, se da sobre la base, para que haya una alianza creo que... ¿O es lo último que importa? No, porque si no va a ser visto de manera creo que crítica, ¿no? Yo creo que si no hay un elemento en común... Ese creo que es el eje de la crítica. Sí, es verdad. Probablemente. Jeffrey, se ha vuelto difícil analizar la política en estos tiempos de las redes sociales. Las categorías tradicionales de izquierda y derecha y las sesudas propuestas programáticas resultan especies en extinción. Se quedan fuera de juego porque no guardan correspondencia con las volátiles preferencias de las redes y las demandas desestructuradas de un electorado 80% de informalidad, 30% de pobreza. Con este electorado, ¿cómo hacer campaña? ¿Cómo captar adherentes, votos? ¿Qué ofrecer? Es una estupenda pregunta y un reto muy grande, porque hay, diría, algunas aparentes contradicciones en nuestro sistema. Por un lado, existe un repudio brutal, enorme, a la clase política, pero por otro, al mismo tiempo, existe una distancia muy grande de la situación política y el debate público en general. Entonces, el desinterés es el primer reto para hacer campaña, sobre todo en un sistema donde las organizaciones políticas, donde las marcas partidarias son desconocidas. Lo primero que tienes que hacer es que la gente sepa que existes, y por eso, en particular, las alianzas sí son una buena idea, sí son un incentivo para varias de las candidaturas que tienen como objetivo el éxito electoral. Hay algunas que tienen como objetivo el mero armado de las listas por distintas motivaciones, y ahí, digamos, la agenda es otra. Pero ese es un primer reto de hacer campaña. Lo segundo es que es materialmente imposible conocer la oferta electoral de 40 listas. Ni los más interesados en política y gentes van a poder saber qué dicen 40 organizaciones. Hablábamos de temas programáticos. Saber cuáles son las principales propuestas de 40, el voto preferencial del Senado, diputados, no se puede. Entonces ahí se van a posicionar los que existan en el imaginario colectivo. Y ese es un segundo reto. Y el tercero, que creo que es más importante, es con las características anteriores. La campaña va a ser relativamente larga, digamos, van a ser meses de campaña, pero la decisión del llamado al voto son algunas pocas semanas y algunos días. Somos un sistema donde millones de personas eligen la última semana, en los últimos 10 días. Entonces, el reto está en comprender las etapas de la campaña con un sistema así, creo. José Manuel, 2,5 millones de electores, que es 9% del electorado, votarán por primera vez. 6,7 millones, 26% del electorado, tendrá menos de 30 años. ¿Cómo atraer ese voto joven, que tiene un cortísimo periodo de atención, navega en TikTok y rechaza la política? Es un reto enorme, ¿no? En el año 2010 pude liderar desde el Jurado Nacional de Elecciones un proyecto muy bonito que se llamó El Voto Informado, y ya en ese año veíamos que el principal bolsón electoral seguían siendo los jóvenes menores de 29 años. En el 2010 no teníamos la penetración que ahora tienen las redes sociales, y creo que va a ser muy importante para los candidatos encontrar el medio para conectar con los jóvenes. No sé si sea el TikTok, no sé si es el Instagram, pero en esas plataformas y en los streaming es donde va a estar la conexión. Mira, yo tengo un hijo adolescente que tiene 16 años. Yo a veces pienso que solo está jugando todo el día en la computadora, pero no. Mientras está jugando, entra no sé a qué páginas y el niño está informado y me dice: papá, tal cosa ha pasado con tal candidato, o tal cosa está pasando en el país. Uno piensa que los jóvenes no se informan, pero ellos tienen ahora unas formas de informarse mucho mejor que la que tenemos nosotros. Y en este panorama nuevo de cómo hacer campaña y conectar con los jóvenes,
creo que los candidatos más conocidos van a tener ventaja. Y es por eso que no sorprende que en la encuesta última, Carlos Álvarez, que todos le dicen que es un comediante, pues esa ventaja de ser comediante y ser conocido va a ser la que pueda ayudarlo a él a despuntar y meterse al grupo de los candidatos grandes, a diferencia de los candidatos pequeños que como nadie los conoce o son pocos conocidos, no les va a alcanzar el tiempo para llegar a darse a conocer. Sí, la verdad que esto es un mundo nuevo. Omar, ¿qué ofrecen los partidos a los grandes, respecto a los grandes problemas nacionales? Las prioridades creo son bien claras, ¿no? Luchar contra la criminalidad, encarar problemas como informalidad, descentralización, gestión del gasto, agua y saneamiento. Eso es clarísimo, pero ¿qué hacen los partidos? ¿Qué se puede esperar al respecto? Bueno, hasta ahora no sabemos, ¿no? Porque en estos últimos 3, 4 años la mayoría de partidos políticos que por lo menos están en el poder han estado en modo de sobrevivir y no han planteado respuestas frente a ello. Hemos perdido los últimos 3 años. Como si no existieran los problemas. Como si no existieran esos problemas y las prioridades han sido otras, ¿no? Espero que esta campaña no sea pródiga en bailes o en eslogans, sino que también haya un aporte y un plan y una propuesta de realmente qué hacer con el país, ¿no? Espero que no, hablando de tecnología, que no recurran al ChatGPT para hacer sus planes de gobierno, que seguro va a ser bien tentador para muchos, y que conformen equipos técnicos que tengan una propuesta, como era antes, ¿no? Antes uno también votaba, creo, o hasta no hace mucho, pensando en quién iba a liderar el capítulo económico de ese plan de gobierno, pensando que esa persona podía ser el siguiente ministro de Economía del Perú, o el capítulo medioambiental, o el capítulo de educación, o el capítulo de... Y esa es la discusión que va a ser bien difícil tener, además, ahora con un contexto de 43 partidos políticos, ¿no? Hemos tenido hasta la elección pasada, bueno, en segunda vuelta más, pero en la primera vuelta, la dificultad para que los candidatos se pronuncien en torno a esos temas en un formato desfavorable. Imagínate ahora con 43 partidos, si es que en las pocas oportunidades que la ciudadanía tengan la atención en un debate, por ejemplo, nacional, no imagino ese formato, ¿no? De 43, tendrá que ser en 5 días, en 4 fechas, y va a ser muy difícil que se discutan esas ideas que bien has señalado. Creo que las prioridades están clarísimas, ¿no? Tenemos un problema urgente con el tema de seguridad ciudadana, tenemos muchos retos por delante y no hemos encontrado, más que esta discusión o reunión que hubo de estos partidos políticos en torno a un plan concreto en torno a seguridad ciudadana, es lo único que creo que me suena, que yo haya estado prestando atención como proyecto, ¿no? Como plan. Y creo que ese grupo ahora está trabajando un pronunciamiento sobre agua y saneamiento. Por lo menos son pasos en buena dirección. Pero a mí me sigue preocupando que el país parece que no le importara mayormente a los partidos y se ganan las elecciones en base a cosas del momento, ¿no? Cosas fugaces. Jeffrey, hablando de campañas, en las campañas de antaño había una oposición que trataba de ganar apoyo señalando los errores y las falencias del gobierno saliente. ¿Identificas ahora alguna oposición organizada, considerando que los grandes jugadores, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, van de la mano del Ejecutivo la mayor parte del tiempo? ¿Esto les pasará factura en las elecciones del 2026? Podría pasarle factura, pero va a depender también de la disputa con otros débiles, porque efectivamente no hay liderazgos opositores, que es una forma natural de posicionarte electoralmente, aquí y en cualquier lado. El opositor al gobierno de turno, el líder opositor se posiciona políticamente y electoralmente. Y pasó en Perú hasta el 2016, recordemos la oposición, digamos, de Toledo a la última parte del gobierno de Fujimori, o de García con el propio Toledo, o de Humala con el propio García. De alguna manera hubo un éxito, un rédito, digamos, electoral por el posicionamiento. Sucede en todos lados. Pero no hay figuras que se puedan identificar como liderazgos opositores. Lo que sucede es que tampoco hay figuras oficialistas. Este es un gobierno que no tiene bancada en el Parlamento, pero tiene 5 bancadas que lo defienden.
y lo defienden, digamos, a capa y espada. Y no hay figuras que se posicionen como opositoras porque están tan atomizadas y son tan pequeñas que digamos, no destacan en el imaginario colectivo, en el debate público. Entonces, ¿qué vamos a tener, creo yo? Conforme se acerquen las elecciones, todos van a salir a decir que son opositores de un gobierno impopular, pero la sensación de la gente no va a identificar un liderazgo por ese lado. Entonces creo que las identificaciones van a ir más de cara a los problemas. El liderazgo para enfrentar esta criminalidad y la delincuencia, el liderazgo para crear empleo, la propuesta que nos permita una postura distinta a lo que representa la frivolidad de la presidenta. Creo que por ahí se van a construir los ejes y no como un eje de confrontación, oposición-oficialismo. Y para ir a la anécdota, ¿tú dirías que Porky califica como líder opositor o Bermejo califica como líder opositor? Yo creo que Bermejos ni Porky han sido muy frontales con el gobierno, ¿no? López Aliaga en algunos momentos ha hecho algunas críticas, pero es muy complicado para un alcalde de Lima pelearse con el gobierno de turno, porque la Municipalidad de Lima tiene un presupuesto tan exiguo que si el Ejecutivo no te abre el caño, no puedes gobernar. Eso le pasó a Lucho Castañeda y a varios alcaldes que se pelearon con el Ejecutivo y no podían ejecutar obras. Por eso que el alcalde, si quiere ser candidato a la presidencia, pero también quiere cumplir con su misión de alcalde, tiene que tener una relación con pinzas con el Ejecutivo, en tanto depende de que éste le dé el presupuesto para hacer las obras. Ahora, yo veo que va a ser poco creíble, ¿no? Que los partidos que han estado dándole soporte al gobierno en la campaña tengan mensajes en contra de las políticas que el gobierno no las ha podido aplicar de manera efectiva. No creo que vayan a salir a criticar la lucha contra la criminalidad organizada cuando han estado apoyando. Por eso que candidatos que digamos, no son del establishment o no son de partidos que están en el Congreso podrían aprovechar el desgaste de los partidos que están en el Congreso para así presentarse como una verdadera voz opositora y captar esos votos, porque la gente no es tonta, la gente va a darse cuenta que alguien que está criticando lo que en su momento defendió. Entonces creo que ahí la gente no va a darles el apoyo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Omar, ¿tú crees que tiene chance en las próximas elecciones un outsider? ¿Y quiénes califican como outsiders? Como outsider calificaría a alguien que no ha ocupado un cargo político, que en el Perú es kriptonita. En el Perú haber ocupado un puesto político automáticamente te quita más bien poder, en realidad. Y hay una circunstancia y una condición especial que creo que ya se vio un poco en la elección del 2021 con el surgimiento muy rápido de Pedro Castillo en las últimas semanas, que apareció como una persona ajena a la política, como el profesor, ¿no? Y más allá de que representaba o venía acompañado de un partido político con experiencia a nivel regional. Y esta condición también va a estar presente en un contexto donde 80% de la gente dice en las encuestas que va a votar o busca una opción distinta, una opción nueva que no está presente hoy en el Parlamento. Y en general la situación creo que se presta para figuras así. Creo que el precedente de Castillo es importante, pero también el hecho de que venimos de un descalabro que se vino abajo el elenco estable de la política peruana y permitió en la elección pasada también el surgimiento de voces relativamente nuevas. Siempre hay un peso fuerte de marcas tradicionales, fuerte a nivel comparativo, ¿no? Porque con un 10% estás casi en segunda vuelta, pero puede haber, creo yo, sí, las condiciones para que alguien asome muy fuertemente. ¿Quiénes son las marcas tradicionales ahora? Bueno, según la última encuesta de Ipsos, hay una clara diferencia entre quienes, bueno, no diferencia, pero hay continuidad. Por ejemplo, no hay identificado un candidato de Acción Popular hoy, pero Acción Popular por la Lampa aparece entre el grupo de avanzada de partidos políticos, igual que Fuerza Popular, igual que Somos Perú, que son partidos que están hoy en el Congreso, pero que tienen una buena recordación entre la ciudadanía. Y el reto que lo mencionaba José Manuel, me parece, es
para el 90% de los partidos nuevos es cómo me diferencio yo, cómo mi logo, cómo a la hora que el ciudadano esté frente a la cédula sepa identificarme y se acuerde de cuál era yo. Porque puede salir Carlos Álvarez y el reto de Carlos Álvarez va a ser cómo van a acordarse de los 43 cuál era el símbolo de Carlos Álvarez. Lo bueno que va la foto Porque presidencial. va la foto va a haber con Pero en el Senado no va a ir, si es solo pero en la símbolo. campaña presidencial la ventaja es que va el símbolo, Ya. y si no te acuerdas del símbolo, La cara. si tu cara... y Escuché eso- que había un proyecto de sacar la foto. No, pero pero no prosperó. No prosperó, Estaba- ay, ay, ay. estaba- Pero ese es un ejemplo, ¿no? Y se ha dado en casos anteriores donde también hay marcas, el FREPAP también tuvo un desempeño sobresaliente de alguna manera en la campaña del 2020, un poco por el pescadito, porque es una marca, es un símbolo tradicional. Entonces, creo que el outsider tiene ciertas condiciones que van a favorecer su aparición, pero también le juega en contra, de repente, la proliferación de partidos, ¿no? Y José Manuel, ¿tú crees que el electorado va a castigar a los acompañantes del gobierno, que desde el Congreso le dan todos los votos para dictar leyes a veces de interés propio? Yo creo que varios van a entrar al Congreso. No sé si les dé para llegar a ganar la presidencia, porque sí van a tener un obstáculo ahí, porque un gran sector de la población los va a cuestionar, al menos que no hayan cumplido su rol, que es hacer una verdadera oposición, ¿no? Ahora, si es que no encuentran, o de los candidatos nuevos, digamos, no logran posicionarse, pues sí, por el tema de la recordación o de que ya conocen la marca, eso también. Lo que pasa es que la gente a veces no sabe votar también, ¿no? Entonces, a última hora, y una cédula tan grande donde los 43 están dispersos, de apurado podrías votar por el MAPA, porque en ese momento de apurado podrías votar por el MAPA, porque en ese momento se te viene a la mente, ¿no? Jeffrey, ¿tú ves un riesgo creciente de acciones de violencia letal contra candidatos, que son frecuentes en elecciones en países donde las economías ilegales adquieren mucho peso, como México, por ejemplo? Yo sí veo un riesgo de violencia política creciente y lo veo nuevamente en todo el ciclo electoral. Si uno revisa México, Colombia, Ecuador, notará que hay un incremento, y yo creo que los factores, los elementos de economías ilegales y la situación de criminalidad, de violencia que vivimos genera una atmósfera para sí temer ese escenario, tanto para las elecciones generales como para las municipales y regionales. Y creería que hay incluso más riesgo a nivel municipal y regional, porque si vemos la dinámica de esas economías ilegales, muchas veces las alianzas políticas, más allá del nivel nacional, a nivel de legislación o de temas, digamos, ejecutivos con ministerios, están a nivel de gobiernos regionales o de municipios, que teóricamente deben fiscalizar ciertas prácticas o ciertos negocios. Entonces, yo creo que sí, lamentablemente hay un riesgo grande de violencia política. Sería terrible, pero parece que puede ser uno de los ingredientes. Omar, ¿y tú piensas que existe la posibilidad de que al final tengamos un gran retroceso en el país después de estas elecciones? Más que retroceso es ver esa pendiente, seguir cayendo por esa pendiente, ¿no? Que haya una mayor presencia, que siempre ha estado de una manera, ha habido presencia de economías ilegales, tenemos narcotráfico hace muchísimas décadas, pero ya es que tienen un papel protagónico, ¿no? Creo que tomaron el control del Parlamento básicamente en este último ciclo, ya no estaban en los márgenes, durante mucho tiempo había una clase política que probablemente controlaba eso un poco, como en México, donde en México también hay una relación bien complicada entre clase política y economías ilegales. Y el riesgo es que esto se termine de desbordar y nos terminemos encaminando más bien hacia un estado fallido, como mencionaste al principio del programa. Más que retroceso, como te digo, yo vería la oportunidad de esta elección como la de darle la vuelta a la historia. Porque la línea que estamos siguiendo más bien indica que no hay señales positivas, por lo menos hoy, de que podamos ponerle freno a el dominio que tienen el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, que hoy ya son tan dominantes en el Perú. Para terminar, les pediría a cada uno de ustedes que en un par de minutos
hagan un balance de lo conversado, pero también, José Manuel, aprovecharía para pedirte que comentes. ¿Tú crees que en las próximas elecciones va a ser recurrente este debate ideológico entre una nueva constitución para cambiar al país, como se pretendió hacer en Chile, por ejemplo? Yo creo que el discurso de la nueva ¿O va a ser constitución... menos ideologizado? Sí, yo creo que ese discurso de la nueva constitución con Pedro Castillo creo que, que ha quedado en el olvido, al menos no va a ser un tema que pueda tener mucho atractivo para los ciudadanos. Creo que el principal reto, más que un tema de posturas ideológicas, creo que la gente quiere encontrar soluciones prácticas a los problemas. El principal problema ya no es el tema de la economía, ¿no? Creo que el principal problema es en este momento la criminalidad y la inseguridad que a todos nos tiene en zozobra. Que el candidato, creo yo, que tenga unas propuestas que nos hagan pensar que nos van a hacer recuperar la seguridad, podría hacer el clic con el elector, ¿no? Es curioso porque la resiliencia de la economía nos ha dado esta especie de calma respecto a esos temas. Sí. Y cuando antes en las elecciones el gran problema era quién tenía un mejor programa económico, o como mencionó Jeffrey, el mejor ministro de Economía, Portas. Es que ahora fuera parte de las inquietudes. Ahora no va a ser atractivo presentar quién es tu futuro ministro de Economía, sino quién es tu futuro ministro del Interior, claro, creo yo, ¿no? Bueno, cambian a cada rato, ¿no? Jeffrey, por tu parte, unas palabras finales, pero también, ¿tú crees que en las elecciones últimas las cosas se definen en los departamentos del sur andino? No necesariamente. Creo que se definen sí en los últimos días del proceso y creo que las campañas tienen un peso importante y muchas veces se le desmerece y se habla de los candidatos, de las opciones, de cómo armaron sus listas, de este 20% de designados, de cuánto le puede sumar o no, pero también está el tema de las campañas y la complejidad de estas campañas. Entonces creo que eso define en la recta final y en un electorado como el nuestro. Si uno lo ve por peso demográfico, el norte tiene más votos que el sur. Sí hay, digamos, ciertas constantes en el tipo de votación, más costeña quizá, Lima, costa norte, más similar, pero si uno ve sur andino, centro andino, digamos, como peso demográfico, no son tantos votos y muchas veces es un voto que ya está decidido con varias semanas de anticipación. Lo que define es los que se animan o se desaniman por una opción o esos indecisos que en los últimos 10 días cambian o finalmente se inclinan por una postura u otra, ¿no? Yo creo que eso va a volver a pasar. Pero no sé, José Manuel, ¿tú has notado que en el sur hay una tendencia a que en algunas mesas 100% de los votos van para un candidato? Pero eso es un fenómeno que solo lo he visto en mi experiencia de más de 20 años viendo elecciones en el Perú. Solo ha pasado en las elecciones de segunda vuelta del 2021. No creo que haya habido una mano negra del jurado de la OMPE para cambiar eso. Es muy posible que en esas mesas, donde Fuerza Popular no logró tener personero, los 3 miembros de mesa estaban con Castillo, nadie los controla porque la autoridad en la mesa es la autoridad y el de la OMPE no se mete, y claro, burdamente le hayan metido todos los votos a Castillo en esa mesa. Eso no es un fraude, digamos, orquestado por la administración electoral, es un tema de que nuestro sistema obliga a que los partidos cuiden sus votos y tengan un personero en cada mesa. Lo que pasó en el sur pasó en Miami. Tuvimos que Fuerza Popular tuvo el 100% de votos en algunas mesas. ¿Por qué? Porque Castillo no tuvo un personero ahí. Bueno, para terminar, Omar, tu comentario y a ver un comentario de optimismo, de transparencia internacional. Bueno, nosotros nos comprometemos a estar presentes en la mayor cantidad de mesas posibles. En algún momento se llegó a tener 20.000 observadores. Esperamos tener unos 10.000 en esta, 5.000, 10.000 en la próxima elección, para evitar cualquier indicio, sospecha, irregularidad, suspicacia.
Va a ser un problema también ese tema de en la elección, en un contexto de muchas fake news y desinformación, pero sí confiamos, queremos pensar que podemos darle la vuelta un poco a la situación en esta próxima elección, que puede ser una oportunidad para el país. Nosotros vamos a observar de manera neutral el proceso electoral, tanto general como regional y municipal, y se nos ofrece la oportunidad a la ciudadanía de hacer eso, de darle la vuelta a la página y pensar en elegir una opción que nos permita retomar la senda del crecimiento y el desarrollo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, Omar, Jeffrey y José Manuel. Y bueno, pues vamos para adelante y ojalá que aparezcan candidatos capaces de volver a poner en rumbo al país y que se formen alianzas. Eso. Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias, gracias. Gonzalo.